El hermano Hermes es catalogado como uno de los mejores exorcistas en Colombia y en el mundo. En la crónica del día de hoy veremos su historia. Comenzamos. En la cumbre Valle del Cauca se encuentra el hermano Hermes Cifuentes, un exorcista creyente en el catolicismo que dice sacar los espíritus malignos que han tomado posesión de las personas. Dios con nosotros, bendito el poder del Padre y del Espíritu Santo. Gloriosísimo príncipe de los ejércitos celestiales, San Miguel Arcángel, defiende el combate contra los principados, las potestades, contra los cautivos de las tinieblas de este mundo y los espíritus malignos esparcidos Dentro de la Iglesia Católica, pocos exorcistas están capacitados para este tipo de ritos. Sin embargo, el hermano Hermes asegura tener el don del exorcismo. Digamos que yo me hice al lado de mi padre y en la Iglesia Católica soy católico, pero la Iglesia Católica no tiene que ver nada conmigo, no, ni nombramientos ni esas cosas, no. Yo empecé desde muy pequeño, ayudando a prender velas. Mi padre lo miraba yo trabajar. Un día quise hacer algo yo solo, sentir la presencia de Dios, sentir algo como decir paranormal. Sí lo sentí, recibí la gracia de Dios. Se puede decir que en ese momento comencé a experimentar lo que son las cosas del más allá. O decía hablar con los espíritus, verlos, interactuar con ellos. Eso es basado en que, como se dice, cuando uno quiere algo, uno le pone, como se dice, el amor, el interés, y así se va logrando día a día hacerse como más espiritual. Su experiencia en estos rituales no es poca, pues cuenta con gran reconocimiento a nivel internacional, ya que según él, hasta la fecha ha realizado más de 1500 exorcismos exitosos. Habla en nombre de Dios. Recibir la comunión de Cristo por las virtudes que poseen los espíritus superiores. Adonai, imitatona que se invoco en este momento sagrado. Amén. Como sierva de Dios y criatura suya, desligo el espíritu maligno y cuanta ligadura mala tengas, yo lo hago en el nombre del Creador. El hermano Hermes es hoy una figura de salvación a nivel mundial. A diario es visitado por personas de todo Colombia y turistas que vienen desde muy lejos para ser exorcizados por él. ¿Por qué acude a realizarse el exorcismo con el hermano Hermes? Es que ayer vine a traer a una niña que está enferma, entonces yo le comenté a mi hermano Hermes sobre la bruja que llegaba a la casa. Entonces él me dijo que iba a me revisar y entonces me llamó hoy para que hiciera el trabajo. ¿Qué sentía cuando el hermano Hermes le estaba realizando el exorcismo? Como si me hubiera metido algo pesado en el cuerpo, sentía los brazos dormidos, algo en el estómago que me dolía. Ya ahora, gracias a Dios, bien, yo como más liviana que cuando llegué. En la Edad Media, la Iglesia Católica consideraba a las enfermedades que no tenían explicación como actos del diablo y empezaron a realizar este tipo de ritos de liberación. Como vuelvo y te digo, mucha felicidad, mucha alegría al poder ver que esa persona llega, se incorpora al espíritu. Yo hablo con él, primera vez que hablaba, él me dijo por qué se le había metido a ella o quién lo había mandado. La felicidad en que el espíritu me hizo caso en irse o retirarse cuando yo le dije que abandonara el cuerpo, que siguiera a la luz de Dios que lo llevaría al Padre. Primero que todo, esa es la valoración espiritual, a ver si es para un exorcismo o es para una terapia espiritual, digamos una charla espiritual. Porque cuando llegan las personas aquí, yo les hago la consulta y en la consulta me doy cuenta si es un mal, es una maldad, enfermedad natural o postiza. Los exorcismos son un tema que genera cierto temor en la sociedad. Personajes como el hermano Hermes se enfrentan a diario con este tipo de actividades. Después de comerciales, el filósofo Eduard Javier Ordóñez, experto en temas culturales, compartirá su punto de vista al respecto. Ya regresamos.
para lograr la universidad que todos queremos, transformación y buen gobierno. Los exorcismos en Colombia están tomando fuerza, quizá porque hay quienes dicen tener el don de realizarlos, pero en realidad muchos buscan sacar provecho de los creyentes. Pero en el caso del hermano Hermes, los creyentes ven en él una esperanza de poder limpiar su cuerpo de entes malignos. El exorcismo es un ritual de orden religioso que intenta quitar el control que tiene sobre una persona un ente maligno, por así decirlo, es decir, una fuerza sobrenatural posee el cuerpo de una persona y el exorcismo en ese sentido lo que hace es quitar todo control, permitir que la persona tenga posesión de sí misma, que vuelva a ser autónoma, que vuelva a ser libre, es decir, que esté al mando de sus facultades mentales superiores. La Enciclopedia Católica Online define el exorcismo como el acto de echar o sacar demonios o espíritus malignos fuera de las personas, sitios u objetos que supuestamente están poseídos o plagados por ellos, o que son susceptibles de llegar a ser víctimas o instrumentos de su malicia. Bueno, no toda la gente va a exorcistas, hay algunos casos y algunas condiciones como tal, ¿no? Dependiendo del tipo de situación que se esté manifestando. Por ejemplo, hay síntomas que están fuera del orden biomédico y este tipo de síntomas que, aunque fuera del orden biomédico, tampoco pertenecen a otro orden. Es decir, no pertenecen al orden cultural, no pertenecen al orden económico y en ese sentido la gente va y recurre a lo que es el exorcismo. Pero teniendo en cuenta que el exorcismo es un ritual de orden católico, entonces algunas personas van a la Iglesia Católica responde ante el llamado que hace la comunidad y en ese sentido es que aparece el exorcismo como tal, ¿no? Entendiéndolo desde el ramo religioso del catolicismo. En Colombia solo existe una escuela formadora de exorcistas fundada en el año 2011 por Monseñor Andrés Tirado. Sin embargo, cualquiera que desee iniciar estas prácticas puede hacerlo, ya que la Constitución Política, en su artículo 19, ampara la libertad de culto y el derecho a difundirlos individual o colectivamente. Bueno, son muchas cuestiones. La primera es que nosotros tenemos un sincretismo cultural impresionante. Entonces, toda esta doctrina católica llega a Latinoamérica y se posiciona y se mete en todos los terrenos culturales y eso hace que se empiece a entender cualquier manifestación distinta a lo normal como necesitada de exorcismo. En ese sentido, ¿no? Uno, sincretismo cultural. Dos, la fuga que hacemos los latinoamericanos al orden normativo es gigantesca. Entonces viene la doctrina católica, nosotros no la entendemos bien, nosotros no la asimilamos en el orden normativo y empezamos a jugar con ella y a permitirnos otro tipo de situaciones. Tres, creo también que la poca especialidad de la medicina en su momento, ¿no? Desconozco cómo es el proceso médico en Latinoamérica, pero me imagino que ese proceso de fortalecimiento, de especialización de la clínica médica, del paradigma biomédico en Colombia y en Latinoamérica hace pues, que se permitan todos estos saberes culturales y esos saberes culturales empiezan a meterse y a hacer un híbrido con lo que es la doctrina católica, teniendo en cuenta que cuando nos colonizaron como tal, nos invitaron a ser católicos o moríamos. Entonces, esos factores hacen que en Latinoamérica el exorcismo sea un ritual tan fácil y tan conocido dentro de la cultura, ¿no? Es tan grande el tabú alrededor del exorcismo que mientras para algunos es considerado un rito religioso, para otros es un acto demoníaco. En temas paranormales no hay nada escrito. Existen quienes solo se aprovechan de la fe de sus semejantes, pero otros testifican que un exorcista ha salvado sus vidas. Sección Panorama, con el patrocinio de Crecer en Familia. Pon tu fuerza en la unión familiar.
La peor cosa del mundo es la prisión, cientos de personas en un hueco. Allí estuve durante 2 años. Este hombre fue arrestado por publicar reportes sobre manifestaciones contra el gobierno de Etiopía. El periodista criticó en un editorial el uso de armas letales contra los manifestantes, citando artículos de la Constitución que consagran derechos para los civiles. En su escrito acusó de genocidio a quienes mataron ese día a 200 civiles. Por ello fue apresado y le dictaron cadena perpetua. En Etiopía hubo una guerra civil en los 90, seguida por una dictadura que pretendió pacificar al país. En 1994 se aprobó una nueva constitución que permitió una elección democrática e incluyó protecciones a los derechos humanos, como la libertad de expresión. Pero hacia 2005 comenzaron las restricciones y la gente empezó a pedir elecciones libres. Miles de personas fueron arrestadas, entre ellos varios periodistas y editores de medios. Mohamed Keiter vive en New York y trabaja en una organización que lucha por la protección de los derechos de periodistas de África. Las estadísticas indican que hay cientos de intimidaciones, persecuciones y obligación para el exilio de periodistas etíopes. A mí me capturaron, estuve confinado en un sitio sin agua ni baño. Este periodista estuvo preso por 17 meses, le prohibieron publicar, ahora vive fuera de Etiopía y tuvo que volverse vendedor. Para él, su prioridad es la familia, que pudo reunirse con él 3 años después. Ahora en el exilio decidió profesionalizarse. Estudia periodismo para ejercer profesionalmente en Estados Unidos. Pero no todos se fueron. Este periodista decidió seguir en Etiopía y fundar un nuevo periódico. No me fui al exilio. Creo que se puede hacer mucho, a pesar de las dificultades, por informar a los etíopes desde acá. Fundó este periódico que es considerado uno de los medios independientes más importantes y el único que se escribe en amárico, la lengua que hablan los etíopes. Pero me pueden volver a arrestar, no me importa, volveré a salir y seguiré publicando. En 2009, una ley antiterrorista entró en vigencia y restringió aún más la libertad para la prensa, prohibiendo hacer referencias críticas al gobierno o tocar temas sobre la oposición y los grupos que se han declarado en rebeldía. Desafiar la ley puede llevar a los periodistas a 20 años de prisión. Pero internacionalmente la presión ha sido importante para respaldar a los comunicadores, que han recibido premios por su valentía, como este, del Comité Internacional para la Protección del Periodista. Él pudo haberse aliado con el gobierno, hoy tendría mucho dinero, pero optó por el camino difícil. Ser testigo de la verdad es lo más importante. Este es mi sueño de infancia y aquí lo estoy cumpliendo. Según un reciente informe del DANE, en Colombia se leen en promedio 1.9 libros al año, una cifra alarmante y triste, considerando el número de profesionales que se gradúan al año. Esto da cuenta de que los colombianos son malos lectores. De los encuestados por el DANE, solo el 48% de los colombianos mayores de 12 años leyó algún libro en el último año. El 50% reconoció leer revistas y el 63% leer periódicos. Y aunque estas cifras son desalentadoras, en Cali hay un grupo de jóvenes que optaron por hacer de la lectura algo interesante, divertido y parte de su día a día. Los Raiders, como se hacen llamar, se reúnen en lugares públicos de la ciudad a leer, compartir experiencias sobre los libros que se devoran y a reflexionar sobre la lectura. Hace unos 2 años yo tenía una idea de crear un grupo de lectura en Jamundí. Yo vengo de Jamundí, pero digamos que no se vio la posibilidad. Comencé a hablar con 2 o 3 amigas que compartían el mismo gusto por la lectura, pero que apenas estábamos como comenzando a leer. Y les comenté de los planes que yo tenía y dijeron pues creemos el grupo. A la primera reunión que fue en diciembre del año pasado. Me pareció muy chévere el hecho de que no solamente se integrara por las redes sociales, sino que también asistieran los jóvenes. En ese tiempo estábamos en la biblioteca departamental, había muy poquita gente, pero pues me pareció muy chévere el hecho de que solamente no tocaran literatura juvenil, sino que en ese momento estaban hablando sobre los libros marginados, sobre los libros que no tenían o que los jóvenes casi no leían. Entonces creo que me llamó mucho la atención desde ese punto de vista y desde ahí pues estuve yendo a las reuniones. Creo que no hay un solo día en el que yo pueda pasar tranquila como sin leer.
porque es como el escape a toda la cantidad de cosas que tengo que hacer. El escape a mis padres, el escape a la universidad, el escape a absolutamente todo. Entonces es fantabuloso. Pues la lectura en mi vida es muy importante, ya que, por ejemplo, cuando yo voy en algún lado, relaciono mucho mi vida cotidiana con libros que leo. Entonces también es chévere porque uno se siente como caracterizado por un personaje. Entonces es como que no, yo pienso como tal personaje, entonces se me agrada y así. Entonces uno se siente como no solo, sino pues acompañado de un libro. Un libro es como más o menos como un amigo. Como un amigo. Sí, que lo acompaña uno en todos lados y uno lee, entonces está como que eso también lo pienso yo, entonces es muy chévere pensar lo que otras personas también piensan y no saber que eres el único que lo piensa. ¿Nunca te ha pasado que vas leyendo en el mío y te pasas de estación por esa película? Me pasa seguido. En 2013, el Ministerio de Cultura entregó más de 50 bibliotecas en todo el país, con una inversión de 142 millones de pesos, equivalentes al 32% del presupuesto del ministerio. Esto con el fin de hacer que la lectura esté cada vez más presente en el diario vivir de los jóvenes, ya que está comprobado que la lectura continua ayuda al desarrollo cognitivo, además de servir como un escape perfecto para los inconvenientes y problemas. Bueno, es muy importante porque no solamente te ayuda pues con tu vida cotidiana, a entender, a inferir cosas, sino que más allá pues de lo estudiantil, te proporciona utilizar el tiempo libre en cosas verdaderamente productivas, como lo es la lectura, como es el investigar por vos mismo, el ampliar tu conocimiento, ampliar tu vocabulario. Nosotros escapamos de la realidad, pero también podemos tomar cosas de las que hemos leído y adaptarlas a nuestro mundo, o sea, a lo que vivimos todos los días. O sea, es como eso. Sí, porque es que, o sea, uno leyendo se distrae, es como cuando tú escuchas música, cuando ves una película, pero como un libro es como más imaginativo, porque tú te imaginas las cosas como tú las interpretes, como tú las cojas, como tú las sientas. No. Entonces es como... ¿Qué? Entonces es como te escapas de todo, no le prestas atención a nadie y te centras tú con tu libro, con tu amigo, con algo personal. Entonces tú tomas todo eso y lo conviertes a tus ideas. Por eso es que no todos vamos a tener la misma percepción acerca de un libro. Si los jóvenes se dedicaran a formar grupos como Reinders, en donde la lectura, las artes o el deporte son prioridad, se alejarían de las pandillas, bandas delincuenciales y de las drogas y el alcohol en exceso. Creo que es una muy buena propuesta para que los jóvenes utilicen su tiempo libre en cosas productivas, en cosas que en realidad los ayuden a motivar y a generar su proyecto de vida. Creo que si uno, por ejemplo, forma un grupo como estos, Riders, y no solamente le da prioridad a la lectura, sino a la transformación social, que debe también estar acompañada no solamente en un grupo de lectura, sino en un grupo de música, de salsa, de cualquier cosa que ayude a motivar a los jóvenes, pues es muy bueno, porque no solamente la lectura, sino la transformación social para ayudar a los jóvenes en Cali a que utilicen su tiempo libre de manera productiva y que les ayude a crear un proyecto de vida. No podríamos generalizar porque hay unos que se interesan por otro tipo de cosas, entonces no podríamos decir que todos los jóvenes caleños se interesan por leer porque realmente estaríamos diciendo mentiras. Pero sí hay cierto porcentaje que nos apasionamos por eso y es algo de todos los días y es algo importante para nosotros. Bueno, yo pienso que cada caleño, cada persona tiene un lector interior, pues el problema es que lo saque. Entonces, por ejemplo, yo descubrí que a mí me gustaba leer cuando yo empecé a leer libros ya de mi gusto, porque yo la primera experiencia que tuve con la lectura fue desde el colegio. Libros tediosos, con lenguaje aburridores, tramas que no llamaban la atención, cosas así. Entonces uno ya con algo que a uno le llame la atención, una historia que uno entienda, interprete y como que le vaya bien con eso, ya es como, no, me gusta esta historia, voy a seguir leyendo historias que me gusten y así, y llegan otras personas y te dicen, te recomiendo este libro. Y así uno va como no sé, incrementando ya su nivel de lectura. Y ya lo último ya termina pues leyendo clásicos y cosas así. Los Reinders comenzaron siendo 2 jóvenes y al momento ya superan los 1000 seguidores en su grupo de Facebook. Se reúnen una vez al mes para comentar sobre un libro determinado y seguir contagiándose de la magia de la literatura. Ay, no. Confiado en unos pocos buenos amigos.
Leer es un hábito que en Colombia muy pocos tienen. Lo máximo que los colombianos leen al día son 2 páginas enteras de un periódico o un artículo en internet. La lectura no es una actividad predilecta y menos de los jóvenes, pero existen algunas fundaciones y personas que se encargan de promover la lectura en todo el país. Un promotor de lectura es una persona que inicialmente tiene un gusto por la lectura, los libros, y que a través de ese gusto ha construido todo un hábito de lectura y que ha construido también como un espacio para sí mismo, para de alguna forma encontrarse con ciertos mundos y con ciertos recuerdos que de alguna forma son para sí mismos, y que a partir de allí nace como ese gusto peculiar por la lectura, por los libros, por los autores, y que tiene como esa intención de compartirlo con otras personas. ¿Son los caleños buenos lectores? La lectura es algo muy especial y también natural, porque la lectura se puede compartir desde cualquier espacio, con quien estés, en donde estés, en un hospital, en una sala de espera, en el consultorio odontológico, en el mío, en el bus, en la fiesta de 15 años de tu prima, en una biblioteca. No necesariamente la lectura se relaciona con la biblioteca, ni necesariamente la lectura y los libros se relacionan con el colegio, que eso es como el concepto que se tiene a nivel nacional y a nivel internacional, y como esa convención que está encerrada allí, encasillada, de que los libros siempre se relacionan con estos espacios. No, la lectura se puede de alguna forma expresar o compartir desde diferentes espacios y con diferentes personas, y eso yo creo que eso es como lo especial de este tema. Hay una discusión allí entre leer lenguaje escrito, leer lenguaje audiovisual, leer lenguaje musical o auditivo. Hay muchas formas de leer. Aquí los caleños leemos música, somos muy corporales, somos muy abiertos, leemos todo tipo de otro tipo de lenguajes que no están relacionados con el lenguaje escrito. ¿Qué pasa con el lenguaje escrito? El lenguaje escrito no es como tan espectacular como una imagen, por eso muchas veces tiende como a no deslumbrar tanto y aburrir. Entonces yo creo que los caleños, con esa sensibilidad que tienen para leer otro tipo de lenguajes, se pueden aproximar al lenguaje escrito, pero tanto así como que sean ávidos lectores, no, pero conozco un grupo que sí. Cuando el niño conoce el mágico mundo de la lectura, no quiere volver a salir. Leer es una fuente de conocimiento y ante todo se convierte en un hábito saludable. Es esencial hacer que la lectura salga de las aulas de clase y se meta a la cocina, a los cuartos, al baño y a todas las partes de las casas de los caleños.